Bueno, pues arrancamos. Bienvenidos a una más de nuestras charlas acá en La Casa Se Platica. Le agradezco mucho en esta ocasión la presencia de Jean Mendieta, quien es activista, capacitadora y consultora, es cofundadora de Acto Creativo, una organización especializada en la formación de capacidades para la paz y transformación social. Además, formó parte de la Plataforma Nacional contra la Corrupción y la Impunidad, en el grupo de trabajo que desarrolló la propuesta de una comisión de memoria y verdad para México. Bienvenida, Jean, gracias. Muchas gracias, Tere, es un honor platicar aquí con ustedes, con todas y todos. Gracias. Y bueno, Carlos Juárez, becario de Rotary Pro Paz, con un fuerte enfoque en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Ha impartido conferencias y talleres en México, Colombia, Guatemala, Perú, en diversas ciudades de Estados Unidos, y desde 2017 es director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Sí, bienvenido, Carlos. Gracias, Tere, y gracias a la Casa del Maquío por la invitación. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Sin más, pues yo creo que arrancamos ya con la dinámica que habíamos platicado. Bienvenidas todas las preguntas, ya sea a través de Facebook Live, que estamos en @lacasa-del-maquillo, o bien a través del chat y preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Adelante. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla para empezar. Espero que me puedan decir cuando la vean. ¿La ven, Carlos? Okay. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Casa del Maquío por la invitación, primero que nada. Carlos y yo nos pusimos un poco de acuerdo para ver cómo podíamos compartir esta tarde sobre paz y transformación social. Y la verdad es que no queríamos obviar o dejar de lado el contexto actual que estamos viviendo de la pandemia. Nos parece que en términos didácticos para hablar de paz y transformación social es un buen referente. Este contexto de la pandemia lo que hace es agregar una capa más de complejidad a un contexto de por sí ya muy complejo que vivíamos en México, y particularmente al contexto que vivimos, aquellos que hemos vivido o vivimos en zonas de mucha violencia. Le agrega una capa de complejidad a nuestro trabajo, a nuestras reflexiones, a nuestros desafíos, y queremos utilizar, digamos, este símil con la pandemia para tratar de reflexionar un poco sobre la paz y la transformación social, tomando en cuenta este contexto actual. Y básicamente la pregunta que nos hacemos frente a la pandemia y frente a las violencias es ¿qué podemos aprender? Y en torno a eso va a girar nuestra charla. La primera pregunta que queremos compartirles, digamos, poner sobre la mesa, es ¿qué es lo que nos revela esta pandemia? Guárdenla nada más ahí, voy a dejar de compartir porque no es el tema que esté ahí en la pantalla todo el tiempo. Pero queríamos, a mí me parece que así como la pandemia nos viene a revelar varias cosas, y la violencia, las violencias cuando se manifiestan son una manifestación, como ya dije en ese momento, de algo más, y tenemos que tratar de dilucidar o de discernir qué es lo que nos están manifestando por un lado la pandemia, o qué es lo que nos está manifestando las pandemias, qué nos revelan. Y en este caso, yo creo que hay mucho que descubrir y que aprender. A mí, en lo personal, y yo creo que en términos personales a todos y todos, yo les pregunto, ¿cómo les agarró la pandemia a nivel personal? ¿No? ¿Cómo nos agarró en nuestro estado de salud? ¿Cómo nos agarró en nuestros seguimientos médicos que teníamos o que no teníamos que hacer? ¿Cómo nos agarró en el peso? ¿Cómo nos agarró en el tema de salud física, tal cual, ¿no? Pero también nos revela un poco cómo estamos en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Todo el desafío, sobre todo las primeras semanas, y todavía los niveles de estrés y ansiedad que se manifestaron, que son muy normales, eso hay que decirlo, pero también yo creo que nos revela un poco cómo nos agarra en términos individuales a nosotros personalmente, en nuestra salud mental y emocional, en el tema de nuestras adicciones también, si las hay.
nuestros pendientes, ¿no? Las cosas que dejamos para otro día, lo que no arreglamos en casa o lo que no sé, el trámite que no alcanzamos a hacer y que tuvimos que suspender. Y finalmente, pues también nuestras finanzas, nuestros ahorros, nuestras deudas, yo creo que nos revela mucho a nivel personal. Pero luego también la pandemia, luego vamos a ir acercándonos a por qué lo traigo a colación, porque se parece mucho a las violencias y a los niveles que hay que analizar. En el nivel de las relaciones también la pandemia nos viene a revelar situaciones muy particulares. Entonces, nuestras relaciones de familia, ahora que estamos confinados en casa y guardados con las parejas, con los hijos, ¿cómo están esas relaciones? ¿Cómo nos encuentra esta pandemia en nuestras relaciones? Las relaciones con los vecinos, también conocemos a nuestros vecinos, tenemos una red de soporte, una red de solidaridad o de soporte alrededor con nuestros vecinos. Y finalmente también nuestra relación con la trascendencia, en lo que cada uno cree, ¿no? En lo que cada uno, en nuestra espiritualidad, cómo nos encuentra también. A mí me parece que había cosas que dábamos por sentado, que no pensábamos, que la pandemia viene a ponernos como muy de frente, como muy para pensar, reflexionar, discernir. En otro nivel, que no voy a tocar mucho, también la pandemia nos revela, desde mi punto de vista, estructuras e instituciones que no funcionan. Y no es que no funcionen de ahora, es que no venían funcionando de hace mucho tiempo. El sistema económico, que no aguanta, es un embate fuerte, no quiero decir que es menor, pero no aguanta ni un mes, no aguanta ni un mes de confinamiento. El sistema de salud, igualmente, nos revela que no toda la salud pública, que debe ser un derecho, un acceso, tiene que haber acceso para todas y para todos, también está vulnerado, está rebasado obviamente, pero nos revela que no estaba funcionando. El sistema educativo, una vez que nos vamos a casa también, yo creo que también hay un análisis que hay que hacer ahí, no solamente en la hora de irnos a estudiar en casa, sino a la hora de poder saber si tenemos una población que es capaz de discernir entre la información que es falsa y la información que es cierta o veraz, entre saber distinguir y tomar decisiones para la vida, que también son elementos que tienen que estar en la educación. Yo creo que ahí nos tiene que venir a cuestionar muchísimo. También la inversión en la ciencia y la tecnología tiene que ver igual, de nuevo, con estructuras y con instituciones, porque viene a cuestionarnos. Todos estos niveles de los que estoy hablando, el nivel individual, el nivel de las relaciones, el nivel de las instituciones o estructuras, también son niveles que se tienen que revisar y se tienen que reconfigurar a partir de las violencias. Y finalmente, otro nivel que me parece fundamental es el nivel de aspectos culturales. También yo creo que la pandemia nos habla mucho de que hay que cuestionar algunas ¿qué diría yo? Algunas creencias, algunos valores, algunas actitudes. Por ejemplo, toda la ética, yo creo que habría que tender hacia una ética del cuidado. Yo creo que vivimos en una ética del descuido a las personas, a las relaciones, a las estructuras. En general, no cuidamos nuestras cosas, no nos cuidamos a nosotros mismos. Es como una ética muy del valemadrismo, ¿no? Más que una ética del cuidado. Yo creo que habría que voltear a ver la ética del cuidado. Toda esta concepción del individualismo versus lo comunitario, estamos como muy en lo individual, en que si yo estoy bien, mi familia está bien, y si yo trabajo para mí, tengo éxitos para mí, vamos a salir adelante. Yo creo que esto nos revela que hay que cuestionar también esa vía, hay que voltear a ver las experiencias más colectivas, más comunitarias, y creo que de eso en México tenemos mucho, especialmente en las comunidades indígenas. De nuevo, la búsqueda por satisfacer cuestiones más inmediatas que pensar en el mediano y el largo plazo, ¿no? Entonces, el consumismo, que es muy inmediato, a pensar en esquemas de ahorro, en consumir rápido la Coca-Cola y la comida rápida, y no pensar en cuestiones que tienen que ver más de mediano plazo y de largo plazo para nuestro propio bienestar. La valoración de nuestros ancianos y de la vejez, yo creo que es algo, yo cuando veo todavía gente anciana en la calle que está saliendo a hacer el súper o saliendo a ganarse la vida, pienso como sociedad y como pueblo tenemos que estar muy avergonzados de cómo está nuestra vejez, y yo creo que es una cuestión cultural que se manifiesta luego en comportamientos, pero yo creo que es algo que hay que revisar.
la relación con la naturaleza, que es de dominio, ¿no? Con el medio ambiente, que es una relación de dominio. De nuevo, la naturaleza nos dice, no, ojo, tienes que revisar eso también. Y la verdad es que muchas otras cosas. Finalmente, yo creo, pues, para concluir, la valoración de qué es lo que es esencial, qué es lo que no es esencial. Cuando dicen, se suspenden todas las actividades que no son esenciales y se quedan solo las esenciales, ¿cuáles son las que quedan? ¿Qué es lo que es de verdad esencial? Para poner una apuesta ahí en eso que es esencial e inclusive hacer una revaloración de lo que es el éxito, lo que son los trabajos exitosos, porque al final yo creo que mucho del trabajo que se quedó soportando, digamos, el peso del paso del tiempo, son los trabajos que normalmente no se valoran, ¿no? O que se ven como los más bajos en la escala de dinero y de remuneración. Los barrenderos, los recolectores de basura, todos los técnicos de luz, de agua, internet, agricultores, los que cosechan nuestra comida. Entonces, toda esa parte ahí que queda muy desvalorizada. Y ahí cierro, son los 4 niveles que yo creo que hay que cuestionar en esta pandemia, y también cuando hay violencia son los niveles que hay que revisar. Le doy la palabra a Carlos. Gracias, Jean. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que los factores que nos harían como sociedad, como ciudad, como comunidad, como país, los factores que nos harían más resistentes a la pandemia son los mismos o se parecen muchísimo a los mismos factores que nos harían fuertes frente a un embate de la violencia, frente a un embate de un desastre natural o cualquier otra crisis que pudiéramos vivir a nivel comunidad o a nivel social. En ese sentido, tratando de responder esta pregunta de cómo nos encuentra esta pandemia, pues nos encuentra vulnerables, socialmente vulnerables, frágiles como sociedad, como humanidad también. En el caso de México y en el caso de nuestros entornos a nivel nacional y a nivel ciudad, pensemos, nos encuentra divididos, muy polarizados. Seguimos viviendo la polarización de la elección de hace 2 años. Todavía hay una fragmentación social, hay una separación de bandos y esto viene a colación porque estamos ante una sociedad desconfiada. No confiamos en los medios de comunicación o solo confiamos en la mitad de ellos. No confiamos en las autoridades, no creemos lo que nos dicen. Es increíble que todavía se siga discutiendo si existe o no existe este virus, esta pandemia, así como se sigue discutiendo si la violencia es un problema generalizado o es solamente un problema de unos cuantos. Entonces, también hay mucha desconfianza entre las personas, entre los ciudadanos, y esto es un gran freno de mano para poder construir soluciones hacia el futuro. Nos encuentra esta pandemia con instituciones muy débiles, inoperantes en algunos casos, con una cobertura muy baja. Los pocos avances que habíamos tenido se han ido frenando, se han ido reduciendo. Hay grupos sociales que no tienen acceso a servicios de salud, así como no tienen acceso a la justicia y no tienen acceso a satisfactores básicos mínimos. Nos encontramos también con legislación inadecuada que no se cumple. Pienso, por ejemplo, en toda la legislación alrededor del tema económico. Esta pandemia, esta crisis nos toma con más de la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad, sin prestaciones sociales, sin derechos cumplidos, y así es muy difícil resistir cualquier pandemia. Claro que no hay ahorros, claro que no hay acceso a servicios médicos porque los empleos no los generan, no es una decisión del ciudadano negarse a recibir estos servicios, ¿no? Un sistema económico, como ya decía Jim, que le niega derechos a los trabajadores, pero que además hace gala en algunos grupos empresariales, hace gala de mucho egoísmo también. Vimos cómo el primer mes de pandemia ya estaban despidiendo empleados. Antes de deshacerse de cualquier otra cosa, se deshacían de los empleados. Y eso es grave, ¿no? Sin ninguna liquidación, sin ningún cumplimiento de las leyes. Y finalmente nos encuentra también esta pandemia con gobiernos ineficientes, descoordinados, peleados, incluso incapaces de posponer la agenda política electoral, incapaces de dejar eso de lado y ponerse de acuerdo, sino llevando
a la arena de la salud de los ciudadanos que votamos por ellos o que los elegimos o que están trabajando con nuestros impuestos, llevando nuestra salud a la arena electoral, lo cual es grave. Y todo esto que decimos, bueno, se suma a un contexto ya preexistente de violencias muy agudas, muy graves. La situación ya era grave en México y se agrava más con esta situación de la pandemia. Yo diría, en términos muy generales, que esta crisis de salud nos encuentra también con los mecanismos colapsados, con las vías de comunicación, con las herramientas, con los elementos que generan soluciones, nos encuentra colapsados. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo y gracias. Gracias, Carlos. Voy a presentar la siguiente pregunta que vamos a tratar de guiar en este segundo bloque. Y la pregunta es ¿cómo nos afecta? Pero también vamos a tratar de cuestionar algunos mitos. ¿Alcanzan a ver la pantalla, Carlos? Obvio, ¿no? Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces la pregunta siguiente es ¿cómo nos afecta esta pandemia? Y cuestionar algunos mitos. Y todo bueno, estamos tratando como de enfocarlo también en lo que es el tema que es paz y transformación social. Y yo les pregunto, cuando escuchan ustedes que hay una disrupción de la normalidad, que tenemos que cambiar nuestras rutinas, tenemos miedo de salir a la calle porque la gente se resguarda en sus hogares, dejamos de ocupar el espacio público, cuando escuchan que tenemos miedo cuando alguien se nos acerca, cuando escuchan que hay una situación económica muy complicada, que los empleos se están cerrando, que no hay turismo, cuando escuchan que hay pérdidas humanas y hay mucho dolor y hay sufrimiento, cuando escuchan que el futuro se percibe incierto, cuando escuchan que los duelos no pueden ser procesados, de las personas que mueren no pueden ser procesados de la manera normal, de la manera adecuada, cuando de los ritos a los que estamos acostumbrados para despedir a un familiar, cuando escuchan que hay una exposición mediática también a las historias de sufrimiento, en este caso, o de dolor, cuando escuchan que hay derechos que están siendo vulnerados, por ejemplo, que hay toques de queda en algunos lugares, cuando escuchan petición de mano más dura, queremos que haya mano más dura de los gobiernos y que si la gente no cumple con lo que se le tiene que hacer, queremos una respuesta con mano dura, cuando escuchan que las escuelas están cerradas y que los niños no pueden ir a la escuela, cuando escuchan que están desbordados los sentimientos de angustia, de estrés, de ansiedad y hay mucha gente padeciendo estrés postraumático, uno diría, ese contexto, eso que se está viviendo es lo que estamos viviendo en la pandemia. Y es cierto, pero ese también, toda esta serie de manifestaciones de afectaciones a la normalidad y a las personas son las que se viven, ustedes lo saben, los que son de Culiacán, yo soy de Acapulco, ustedes saben que así también vivimos o viven las personas que viven en un contexto altamente violento. Nos resguardamos en los hogares, no hay posibilidad de procesar los duelos para las madres de los desaparecidos o de los asesinados. Todo lo mismo que es muy similar a lo que escuchamos con la pandemia es lo que se escucha también en un contexto de violencia. A mí me parece que por primera vez las personas en México que no han vivido en un contexto de violencia como la gente en Culiacán, en Sinaloa y en Guerrero, están en lo más cercano que podrán estar quizás a ser empáticos, a comprender un poco cómo se vive en una situación de contexto. Y entonces, para mí es como un primer mito que me gustaría como quitar, hablando de estos mitos que hay que cuestionar, solamente voy a cuestionar un par de mitos. Es el primero, que la violencia es un tema de seguridad. La violencia no nada más es un tema de seguridad, yo diría que la violencia es un tema de salud pública y que es desde ahí, desde donde se debe de atender, porque la violencia es contagiosa. La Organización Mundial de la Salud tiene ya reportes sobre violencia y diría uno, ¿pero por qué la Organización Mundial de la Salud? Porque sí, porque genera lesiones, genera daños a la salud física, pero también a la salud mental de las personas y también mata la violencia alrededor del mundo a miles de personas, especialmente en Latinoamérica, es una de las zonas catalogadas como las más violentas.
Entonces, a mí me parece que hay que todo un enfoque de salud pública sería fundamental para atender las violencias, porque también, entre otras razones, además de que genera daños y que genera daños en las personas, lo que hace la violencia es generar ciclos viciosos. Lo que se dice es que detrás de toda víctima hay un potencial victimario, y al revés, detrás de todo victimario hubo quizás una víctima de alguna violencia. Y entonces la necesidad de tener procesos muy profesionales y muy integrales de sanación individual y colectiva con víctimas de violencia, de todos los tipos de violencia, niños, mujeres, con familiares de desaparecidos, con familiares de asesinados, es fundamental, porque lo que estamos teniendo ahora es una sociedad traumatizada, enferma por violencia y traumatizada por la violencia. Y lo que sabemos es que las comunidades que están traumatizadas por la violencia tienen muy poca posibilidad de proyectarse hacia el futuro. Eso está estudiadísimo. Y necesitamos desatorar esas energías que están ahorita atoradas en narrativas de desesperanza, en narrativas de futuro, en narrativas de esperanza, y para eso se necesitan procesos obviamente atender asuntos de verdad, de justicia, las instituciones, pero también atender el tema de la violencia desde la perspectiva de salud. El otro mito que me gustaría quitar es el mito de la nueva normalidad. A mí me parece que eso de la nueva normalidad no me gusta, me parece que es la realidad, es nuestra realidad actual. Como decía al principio, con una capa nueva de complejidad, pero no olvidarnos que ya antes de la pandemia, a mí me parece que se han detenido agendas fundamentales. Recordemos dónde estábamos en marzo de este año, con toda la salida y la búsqueda de las mujeres por esta lucha por sus derechos y por detener los asesinatos que impactaron a todo el país en los primeros 2 meses del año. Toda la agenda por la igualdad de género y por erradicar la violencia contra las mujeres tenemos que retomarla de algún modo. Toda la agenda de la búsqueda de desaparecidos y la agenda por la verdad y la justicia transicional, necesitamos retomarla. Toda la agenda de paz, toda la agenda de la lucha contra la corrupción, todas esas agendas que en este momento a mí me parece que están como en una pausa. Necesitamos encontrar maneras creativas, no digo que igual, pero maneras creativas de retomarlas y seguirlas empujando, porque al final son cuestiones que también nos generan un poco lo que hablaremos más adelante. Primero, atender las causas y los orígenes, pero de las violencias o de lo que nos puede agarrar mal parados por cualquier otro embate, como una pandemia o otro tipo de situaciones. Pero bueno, yo nada más quisiera, como a todas aquellos que están con agendas de construcción de paz, que están con agendas de verdad y justicia, que están con agendas de igualdad para las mujeres, etcétera, recuperarlas, porque necesitamos seguir trabajando en ellas al mismo tiempo que buscamos salida para la pandemia. Te dejo, Carlos. Sí, gracias. Va a ser muy breve porque quiero que al final me gustaría que quedara tiempo para hablar de qué podemos hacer y no solamente quedarnos con este diagnóstico tan oscuro, ¿no? Y tan gris, tan deprimente además. Le invito a los asistentes a que pongan sus preguntas. Quienes están en Facebook, pues que lo hagan en el chat de Facebook. Quienes estén en Zoom pueden hacerlo, hay una parte abajo para hacer preguntas a los panelistas. Bueno, vamos a hablar, bueno, hablemos de estos mitos que nos decía Jean. Yo comparto otros mitos, además de estos que ya explicó claramente. Un mito muy común es esta noción de que estábamos bien, pero llegó el COVID. Todo iba de maravilla, ¿no? Por eso es que queremos regresar a la normalidad, regresar a lo bien que estábamos antes. Eso es un mito. Perdón, ya estábamos en una crisis profunda. De hecho, le hemos llamado la otra epidemia, la epidemia de violencia que ya estábamos viviendo, que ya era grave, que ya era contagiosa y que ya nos ponía en una situación muy compleja a nivel social. Así también se construye el mito de que estábamos muy bien todos y llegó la violencia a mi ciudad. Tampoco es verdad. Hay gente que nunca ha estado bien. Históricamente, las poblaciones que sufren los agravios son las mismas poblaciones siempre. Son los pobres que siempre se les niega el acceso a servicios satisfactores, a la justicia, a la salud ahora. Entonces, son las comunidades indígenas, los pueblos originarios, son las mujeres
que cuando uno piensa, ya estoy en mi casa, ya estoy seguro, pensando en la violencia, las mujeres no están seguras en sus casas. De hecho, las mujeres no están seguras en los espacios donde deberían estar seguras. Y hoy, frente a la pandemia, cuando yo digo, no salgo de mi casa porque aquí estoy bien, yo hombre, las mujeres tampoco están seguras en sus casas porque están encerradas y en cuarentena con los agresores, igual los niños y algunos grupos también en vulnerabilidad. También pensar, mi negocio iba de maravilla y llegó el COVID y quebré. En algunos casos tampoco es cierto. Hay grupos, hay sectores empresariales que habían sido ya extorsionados desde antes por el crimen organizado y que no estaban bien. Entonces, esta idea de que la pandemia vino a arruinarlo todo, en realidad solo vino a agravar, como ya dijimos, pero no estábamos bien. Entonces, por eso lo que decía Jean, también estoy de acuerdo. Hay que continuar con las agendas que ya traíamos pendientes antes de la pandemia. Otro mito que yo quisiera resaltar es que yo puedo estar bien mientras mi vecino, mientras el otro no está bien. Es un mito de la violencia. Yo puedo poner bardas, yo puedo poner guaruras, yo puedo poner cámaras, yo puedo protegerme, yo puedo vivir en una zona segura y los otros, pues ni modo, que se los lleve la violencia, que se los lleve la pandemia. La violencia y la salud y la pandemia ahora nos han demostrado una y otra vez que no hay manera de que yo me aísle de la sociedad en la que vivo, no hay manera de que yo me aísle y me abstraiga de la comunidad a la que pertenezco. Tarde o temprano la crisis me alcanza, tarde o temprano la violencia me toca, tarde o temprano me voy a contagiar de COVID. Entonces, si no empezamos a trabajar juntos y a tejer estas redes de solidaridad, pues no vamos a salir de la crisis. El problema con el tema de la violencia, por ejemplo, y ahora con el COVID, y perdón que insistamos en este paralelismo, pero es que es muy claro. El problema es que con el miedo, el efecto que tiene el miedo sobre nosotros es un efecto de aislamiento y de replegarnos. Como tengo miedo de la violencia, mejor me guardo con los míos. Como tengo miedo de contagiarme, mejor me aíslo y no convivo. No quiere decir que salgamos a convivir, pero significa que no rompamos estas redes y busquemos formas de empezar a colaborar, a tejer estas redes de solidaridad, este entramado social, o como ya han abusado mucho los políticos del término del tejido social, tiene que fortalecerse, esta tiene que ser la esperanza de una comunidad para resistir estos embates. Finalmente, un tercer mito que yo diría es, esto le toca resolverlo al otro. Yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo hago lo mío y al otro le toca la parte más fuerte. No es así con la violencia, no le toca al otro, no le toca al gobierno, no le toca nada más a los demás, también me toca a mí. Hay que revisar qué parte de esto llevo yo como responsabilidad. Lo mismo con la pandemia, necesitamos empezar a hacernos cargo del bienestar de los otros, porque hasta ahora hemos creído que yo podría salvarme solo de esta crisis y ya vemos que no. Necesito hacerme cargo. Si yo puedo hacerme cargo de mí, entonces empezar a ver si puedo hacerme cargo de alguien más, de ayudar a alguien más. No se trata de mantener holgazanes, como dicen mucho, también en un discurso muy clasista algunas veces. Se trata de tomar responsabilidad por la sociedad a la que pertenezco, sino por humanismo, porque me conviene, porque eventualmente tarde o temprano me va a llegar y me va a alcanzar la crisis a mí también. Gracias, Carlos. Llegamos a la 1:30, ¿no? ¿Seguimos o que abrimos a preguntas? ¿Qué haré? ¿Qué dice Tere? Sí, claro, adelante. Tenemos varias preguntas, igual y podemos ir respondiendo antes de cerrar con algunas conclusiones. ¿Sí? Sí. Bueno, hay un comentario y pregunta de Gerardo Espinosa. Un análisis de Edgardo Buscaglia nos indica que la violencia y delincuencia es síntoma de la falta de acciones y controles institucionales del Estado, controles judiciales, patrimoniales, de corrupción y sociales. ¿Cómo podemos como sociedad monitorear y demandar efectivamente a gobierno? ¿Cómo organizarnos para generar mecanismos de prevención y sobre todo conciencia para salir de ese valemadrismo cultural? ¿Quién nos responde? Yo contesto algo rápido a Gerardo. Gerardo, yo diría, yo estoy de acuerdo con el doctor Buscaglia.
a mí me parece que a veces lo que nos pasa como ciudadanos, te lo digo yo viviendo en una localidad relativamente chica, que queremos como monitorear procesos muy grandes. Yo diría, busca una cosa que te interese monitorear de tu localidad, que te interese darle seguimiento para que funcione una institución mejor. Por ejemplo, había una sociedad civil aquí en Acapulco, donde yo vivo, que monitoreaba solamente al hospital que atendía gente con cáncer. Y generó un consejo para tratar de ir monitoreando presupuestos, para tratar, empezó primero por el tema de la atención a las personas, pero luego empezó a entrar a monitorear presupuesto y empezó a entrar a buscar participar en generar mecanismos para detener la corrupción en la compra y en las licitaciones. Yo te diría, más que pensar en algo muy grande, si no está en tus posibilidades, a lo mejor sí lo está, piensa en una sola cosa que te interesa, que te interesaría monitorear, a la que le puedes dar seguimiento, y todo va sumando, se van generando como ejercicios de ciudadanía que pueden ir sumando a procesos más amplios. Yo quisiera, siguiendo con los mitos, perdón, pero nosotros, yo también soy de Acapulco. Bueno, Jean y yo estamos casados, tenemos una familia juntos, y les comparto que cuando nosotros en Acapulco vimos que nuestra ciudad estaba ahogada en violencia, eh, junto con un grupo más amplio de personas, obviamente, resulta que cuando nos cayó el 20 de que nadie iba a venir a resolver el problema de Acapulco si no eran los acapulqueños, y lo mismo en Culiacán, nadie va a venir de fuera a plantear soluciones, se tienen que construir desde dentro, se tienen que materializar, porque además de que a nadie le importa más tu ciudad que a ti, además de eso, nadie conoce tu realidad tanto como los que viven ahí. Entonces, lo primero es decir, vamos organizándonos, vamos haciendo que nos duela lo suficiente como para salir a la calle a trabajar. Cuando digo a la calle, no necesariamente protestas, hay que salir a trabajar, hay que involucrarse. Yo lo primero que diría, ¿qué hacer frente a esta situación? Empezar a participar, construir agendas colectivas. Hoy, a 14 años ya de crisis de violencia en México, no hay una agenda clara de transformación social, no hay una agenda clara de paz, ni de construcción de paz para el país. Ya es increíble, no tenemos un rumbo, no sabemos cuál es el plan para nuestro país. Y parte de que no exista, y que no existe en la mayoría de las ciudades y de los estados, parte de las causas de que no exista esta agenda es que se las hemos encargado a los gobiernos. Entonces el alcalde se va cada 3 o 4 años, el presidente se va cada 6 años, el gobernador se va cada que termina su periodo. No puede estar esta agenda colectiva en las manos de los gobiernos, tiene que estar en manos de la sociedad civil. Y para hacer esta agenda, para construirla juntos, necesitamos empezar a construir horizontes comunes, que ese futuro que nos imaginamos juntos incluya a ti, me incluya a mí, y que incluya a todos los que hemos estado dejando rezagados históricamente. No va a funcionar esta construcción de futuro si no empezamos a poner en la ecuación a quienes han estado permanentemente fuera de la agenda de desarrollo y de bienestar. Necesitamos cuestionar estos mitos de los que hablamos, y muchos otros, por supuesto, empezar a decir, no creo lo que me están diciendo, necesito cuestionar, no tiene que ser así, no estamos, no necesariamente porque nos lo digan tenemos que aceptar que es así la realidad. Bueno, tengo algunas otras conclusiones, pero quiero dejar espacio para otros comentarios. Bueno, preguntan también, hablan, Miguel Calderón dice, la nueva normalidad, eliminando el mito de la realidad que nos rodea, trae consigo asignaturas pendientes del pasado reciente. Muchos pensamos que el confinamiento también ponía una pausa a la violencia y no ha sido así en muchos de los casos. Acciones colectivas que nos traen beneficios o lo contrario también cobran vigencia a pesar de la pandemia. Una acción colectiva es la solidaridad y la empatía ante situaciones de violencia. Pensamos que el vecino siempre es la víctima y no nosotros. En Mérida, Yucatán, presumen que son chismosos y se cuidan mutuamente ante los riesgos. ¿Qué tan posible es que esta forma yucateca de abordar los problemas colectivos se contagie en el resto del país? Sí, bueno, vas tú, Gina, o voy yo.
Sí, yo diría que regresando, yo creo que valdría la pena, así como el Instituto para la Economía y la Paz estudia para sacar los factores de paz positiva, pero es lo suyo, ¿va? Pero eh, estudia a las sociedades pacíficas. Yo diría que tenemos que asomarnos, sí, a Yucatán. Yo creo que habría que asomarnos a Yucatán como el país que tiene los mejores niveles de paz y ver qué está haciendo bien. En todos los niveles, repito, en el nivel de las personas, en el nivel de las relaciones, en el nivel de los vecinos, cómo se cuidan en cuestiones culturales, cómo se cuidan por una cuestión más cultural, en sus estructuras, perdón, y, perdón, tengo un chiquito aquí interrumpiendo. Sí, y que tenemos que ver qué es lo que está haciendo Yucatán mejor y revisarlo, pero no revisarlo nada más como traer de algo desde allá sin analizar bien y de identificar cuáles son las buenas prácticas que tienen en los diferentes niveles, culturales, institucionales y personales. Bueno, yo siguiendo con algunas propuestas muy concretas, yo diría, es muy difícil que socialmente avancemos si estamos tan polarizados, tan radicalizados. Y hay una polarización de clase muy grave, hay una polarización político-partidista también, hay una polarización entre hombres y mujeres ahora que surge la agenda de violencia contra la mujer, los hombres también empezamos a ponernos a la defensiva. Es decir, algo que tenemos que hacer urgentemente es resistir esta polarización, empezar a dialogar, empezar a ponernos de acuerdo, a escucharnos sobre todo, a pesar de algunas diferencias en algunas perspectivas, dejando de lado esas diferencias y trabajando en agendas comunes. Creo que, como dice Miguel, y saludos a Miguel por ahí, Miguel Calderón, ustedes son un ejemplo, ustedes de organizarse y de participación ciudadana muy importante. Es también muy importante identificar estas manifestaciones sociales de solidaridad, pero también empezar a distinguirlas. Hay algunas manifestaciones que son peligrosas y me refiero, por ejemplo, al papel que juega el crimen organizado como benefactor en las comunidades, repartiendo despensas, construyendo legitimidad. Es peligroso, obviamente, pero hay otras iniciativas, otras manifestaciones que son buenas, pero son insuficientes o son insostenibles. Y es esta idea de la caridad, de la filantropía permanente que no ayuda. Es un buen paliativo, es una buena forma de resistir la emergencia, pero inmediatamente hay que generar condiciones más dignas para que las personas salgan adelante y superen su condición. Y hay otras iniciativas como las formas de economía solidaria, las formas de nuevas maneras de organizarse comunitariamente que son muy interesantes y que en realidad sí plantean nuevos horizontes. Hay que distinguir cuáles queremos seguir. La pandemia es una oportunidad, pero así como las oportunidades, puede ser que la tomemos o puede ser que no la tomemos y pase de largo. Yo nada más, ya sé que estamos sobre el tiempo, quiero concluir mi participación diciendo que en el caso de Sinaloa, en el caso de Culiacán, lo que yo diría es que también estamos frente a una gran oportunidad de renegociar la identidad que hemos tenido hasta hoy. Hablaba ya en la Casa del Maquillo con Miguel Rodarte la semana pasada o antepasada sobre esta identidad de Sinaloa y crimen organizado, ¿no? Sinaloa y violencia. Esto, no estamos condenados a ser quienes hemos sido hasta ahora, y lo digo a nivel individual, personal, y lo digo a nivel colectivo también. No estamos condenados a ser lo que hemos sido hasta hoy. No estamos condenados a vivir con miedo, no estamos condenados a vivir en violencia. Podemos cambiarlo, podemos definir quiénes queremos ser a partir de hoy. Colectivamente tenemos que revisar quiénes hemos sido hasta hoy y cómo vamos a transformar nuestra realidad y nuestro entorno, pero sobre todo comenzando en primera persona. La construcción de la paz nos llama a trabajar en primera persona, a decir cómo voy yo a transformar mi conducta. También lo digo individualmente y lo digo a nivel social, cómo esta sociedad va a transformar su conducta y cómo vamos a plantear nuevos horizontes en los que quepamos todos. Adelante, Jean. Ok, gracias, Tere.
Pues yo también cerrando, un último mito que me gustaría derribar, porque se ha hablado mucho, bueno, yo he escuchado en mi entorno hablar que vamos a salir mejor de esta, que vamos a aprender mejor de esta. A mí me parece que ese es un mito, a mí me parece que no va a suceder nada más porque lo deseemos, no nada más porque lo decretemos incluso, ¿no? Hablando de estos decretos. Yo creo que si queremos de verdad salir mejor de esta, no va a ser un proceso natural, sino un proceso muy pensado, muy pensado, muy estratégico y muy consciente de que queremos salir mejor de esta y queremos construir esos futuros posibles. Para mí, la crisis por la violencia, por más dolorosa que ha sido, para mí siempre lo planteo que representa una oportunidad para replantearnos muchas cosas y para atender muchos asuntos pendientes que ya ha hablado Carlos previamente, sobre las desigualdades, sobre la pobreza, y la corrupción que habla alguien aquí en el chat o en las preguntas. Entonces tiene el potencial de construir nuevas realidades, pero de nuevo las soluciones individuales no son suficientes, ni siquiera de colectivos pequeños, sino tienen que ser soluciones comunitarias. No sé si notan también, la pandemia ha revelado, y para no irnos a un lado triste, ha revelado las fuentes naturales de resiliencia de una comunidad. Por ejemplo, yo creo que en Culiacán toda la parte médica, si bien ha sido rebasado, toda la parte de los años que han dedicado las universidades públicas a formar médicos y médicas, ahí están, son esos los que están respondiendo. De nuevo, también los liderazgos individuales y colectivos que se han movilizado para la ayuda ahorita por la pandemia son probablemente las mismas que han respondido previamente a otros momentos de violencia o a otras situaciones complicadas que han vivido en Culiacán. Y a mí me parece que sí podemos rescatar cosas de este momento tan complicado de pandemia y también podemos rescatar cosas de la violencia, pero yo creo que tiene que ver con una revisión muy realmente profunda de cuestiones personales, qué es lo que casi como qué es lo que la pandemia me revela, qué es lo que las violencias me revela de mí mismo a nivel personal, qué es lo que me revela de mis relaciones con mis hijos, con mi pareja, qué es lo que nos revela de los sistemas económicos de salud. Estoy hablando ya de las violencias, todo eso se tiene que revisar. Y también la parte de lo cultural, qué necesitamos revisar y renegociar de la parte cultural. Son cambios de muy largo plazo, son cambios generacionales, pero tenemos que empezar a sembrar los diferentes cambios, atender personas, para construir la paz necesitas atender personas, atender relaciones, atender estructuras y atender cambios culturales y empezar a sembrar estratégicamente los cambios que quieres ir generando. Por eso se llama paz y transformación social. Pensamos que la construcción de la paz es un proceso de transformación social. Y luego, yo digo, nada más, como todo lo que tienen ustedes ya construido en Culiacán, retomen sus agendas de construcción de paz. Todos los liderazgos que ya existían y los nuevos que han emergido, se han emergido nuevos liderazgos y nuevas colaboraciones por la pandemia, que no búsquenlos, alcáncenlos, súmenlos a la causa o que sigan su propio camino, pero sí, realidad las cosas que necesitamos para salir de la pandemia son más o menos las mismas cosas que necesitábamos para salir de la violencia. Y liderazgos colectivos, todas las redes de solidaridad y colaboración, redes vecinales, multiactores, redes con gobierno, redes entre sociedad civil, lo que les decía ya, la revisión de todos estos niveles de la sociedad de los que ya les hablaba, y toda la parte cultural. Y yo creo que sí podemos salir mejor de esta crisis de violencia, sí podemos salir mejor de esta crisis de pandemia, pero si nos lo planteamos como no algo que va a suceder naturalmente, sino como una vía de salida pensada, organizada, estratégica y colectiva. Sí se puede. Ánimo. Quiero dejar pasar una pregunta que creo que no respondimos sobre cómo lo platicamos en la primera charla, los chavos consumen mucha violencia sin creer que tiene ciertas consecuencias. ¿Cómo revertir esa normalización de la violencia que tenemos no solo aquí en Sinaloa y Culiacán, sino en todo el país? Y me pueden ayudar para cerrar con eso. Bueno, yo quiero decir, más allá de lo que ya se dice, ¿no? Lo que podemos encontrar en los textos y en los análisis, una reflexión que yo quisiera promover es, hay que escuchar a los jóvenes. No es, yo creo, Tere, que no es un problema de los jóvenes, es un problema de toda la sociedad.
los jóvenes, los policías, los políticos, la violencia familiar, las instituciones, todo esto es un reflejo social de lo que estamos viviendo. Entonces, no es un problema de los jóvenes consumiendo violencia, es un problema de la sociedad consumiendo y produciendo violencia. Entonces, no pensemos que ahí se origina en ellos el problema, o que están un poco confundidos y por eso consumen violencia. En realidad todos consumimos mucha violencia. En el caso de los jóvenes y cómo revertir estas tendencias, pues yo creo que lo primero es escucharlos, porque hablamos muchísimo sobre los jóvenes todo el tiempo, pero muy pocas veces los escuchamos. Los foros sobre jóvenes están llenos de adultos, de gente mayor que opina sobre lo que los jóvenes necesitan y muy pocas veces se abren espacios para escucharlos. En ese sentido también lo que podemos hacer desde nuestras posiciones es tratar de ser modelos de comportamiento, de conducta, que puedan inspirar a los jóvenes. Cuando un joven cree que su máximo de vida es ser un narcotraficante, no hay que ir a criticar al joven, hay que criticarme a mí el abogado, a mí el economista, a mí el líder social, a mí el médico, a mí el político, porque entonces tengo que decir, ¿qué carajos hice yo para que el joven prefiera ser como el narco y no como yo? Tenemos que cuestionarnos eso. ¿Qué ejemplo estamos dando como sociedad que no hemos sido capaces de construir modelos que los jóvenes quieran seguir? Obviamente está toda la ola de consumismo, las redes sociales, las nociones distorsionadas de éxito, pero yo creo que podemos comenzar por ahí también, por un ejercicio de autocrítica como generación, porque algo que siempre digo es que esta sociedad, pues no quiero decir este desmadre, pero este problema que heredamos a los jóvenes, no lo construyeron ellos. Esta situación de violencia en nuestras sociedades es consecuencia de nuestras decisiones. No, los jóvenes no decidieron nada para estar así como estamos. Entonces, pues no pensemos que ellos son parte del problema. Sí, retomando lo que dijo Carlos, nada más para cerrar en esa parte. A mí hace muchos años una señora ya mayor me decía que notaba en mi generación o nuestra generación, yo ya no era tan joven en esa época, que faltan mentores. Tenemos como mucha flojera de ser mentores, ¿no? No solamente modelos, sino mentores, a que acompañemos a alguien que viene en una generación más abajo que nosotros, que les acompañemos en su propio proceso. Y eso lleva tiempo, ser mentor lleva tiempo, pero yo me lo llevé como mucho de tarea. Primero porque ella sí, en algún momento hacia mí fue una mentora, o tomaba el tiempo para escucharme, tomaba el tiempo para acompañarme. Y cuando yo tengo también la oportunidad de estar cerca de alguien que es más joven que yo, busco si le interesa o si lo quiere, o veo que reconoce en mí una figura que puedo ser una mentora para ella o para él, busco el tiempo para acompañarlo y acompañarlo en su proceso, porque y es un poco esta parte de dejar la parte lo individualista, porque sí es dar tiempo, pero también yo creo que hablamos mucho de los jóvenes como si fuera un problema, cuando ahí está la fuente de nuestra solución. Quienes van a darle la salida a esta situación serán ellos, acompañados por nosotros, ¿no? Y de nuevo, Juan Pablo Lederach, que es quien tiene toda pues un teórico y académico sobre la construcción de la paz y la transformación social, habla de lo que yo hablo, Carlos. Necesitamos mirar ese futuro e imaginarlo juntos. ¿Qué queremos construir? Sabemos qué no queremos, y eso lo tenemos muy claro, pero a veces nos cuesta trabajo verbalizar y describir claramente cuál es el futuro que queremos construir, de verdad imaginarlo, describirlo, imaginarlo en una imaginación participativa y multigeneracional, en la que muchas personas diferentes participen en la construcción de ese escenario en el futuro, para luego imaginar esas vías y qué es lo que toca a cada quien, qué es lo que le toca a los jóvenes, qué es lo que toca a los niños, qué toca a los adultos, etcétera. Entonces, pues imaginemos ese futuro juntos para darle la vuelta y salir de esta situación. Perfecto. Mil gracias. Qué enriquecedora plática. Gracias, Jean. Gracias, Carlos. Gracias por formar parte de este ciclo de pequeñas charlas acá en la Casa Se Platica. Y bueno, a todos, gracias por estar aquí, por escucharnos. Los esperamos dentro de 2 semanas, también un martes con nuestra tercera plática.
Y por favor estén pendientes de nuestras redes sociales, @la Casa del Maquillo. Y bueno, recuerden que hoy más que nunca su donativo es súper importante para construir el proyecto de rehabilitación de la Casa del Maquillo. Apóyennos a través de paypal.me/la Casa del Maquillo. Y por favor, cualquier duda, estamos atentos a escucharlos y tanto Carlos como Jean a responderlas. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien y cuídense mucho.